Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor, en esta hora de la tarde. Le doy gracias y honra al Señor, amados hermanos en el Señor, por el privilegio de predicar su palabra en esta hora de la tarde. Dios los bendiga grandemente. Antes de predicar la palabra del Señor, quiero hacer una oración, amados hermanos. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que usted me da en esta hora de meditar, de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra, Señor, a aquellos necesitados, Padre, Creador del cielo. Si alguno está enfermo en casa, si alguno tiene necesidad, Padre, de una oración, yo lo bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor eterno, y que tu Santo Espíritu allá donde se encuentran, Señor, Padre celestial, Padre santo, sea de bendición, Señor eterno, como siempre lo has hecho. Glorifícate en el cielo como también en la tierra, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, poderoso, y sea usted hablando a través de mí, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a hablar de la palabra del Señor. El tema es siguiendo a Cristo. Siguiendo a Cristo, dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Pero primero vamos a ir en Hebreo, amados hermanos, Hebreo 2.1, que dice la palabra del Señor, amados hermanos, 2.1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, y no sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y todas transgresiones y desobediencia, dice, recibió justa retribución. Gloria a Dios, aleluya. Y dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amados hermanos en el Señor, siguiendo a Cristo. Por cuanto es necesario, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que con mucha diligencia atendamos, ¿verdad? Atendamos, dice, las cosas que hemos oído. ¿Y de qué está hablando el Señor, amados hermanos en el Señor? De la palabra del Señor, todas las cosas que hemos visto y escuchado por medio de su palabra, amados hermanos, el Señor dice con mucha diligencia. Con mucha diligencia atendamos de las cosas que hemos escuchado, amados hermanos, más en estos últimos tiempos que Cristo está a la puerta, amados hermanos en el Señor. Tenemos que poner por práctica la palabra del Señor y con mucha diligencia, amados hermanos en el Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Atendamos, dice la palabra del Señor. Dice, ¿verdad? Dice lo que hemos escuchado, amados hermanos en el Señor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, dice, fue firme, dice, y toda transgresión y desobediencia recibiremos justa retribución. Amados hermanos en el Señor, ¿qué nos está diciendo el Señor en esta hora? El Señor le está diciendo, amados hermanos en el Señor, que ya no vayamos al mundo, que ya no hagamos el pecado, que ya busquemos, que lo que hemos escuchado, amados hermanos, se nos quede aquí en el corazón, amados hermanos en el Señor. Que ya no andemos de aquí y de allá, amados hermanos en el Señor, sino que estemos parados en la roca que es Cristo Jesús. Por eso nos dice que con mucha diligencia, dice, atendamos las cosas, dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme en todas transgresiones, dice, transgresiones y desobediencia, recibieron justa distribución. Amados hermanos en el Señor, fue justo lo que Dios hizo con los ángeles y el enemigo cuando fue tirado a la tierra, amados hermanos, a la profundo de la tierra, junto con los ángeles por la desobediencia, amados hermanos. Y el Señor nos habla con amor, nos dice que atendamos con mucha diligencia, amados hermanos en el Señor.
¿Por qué? Porque Él está a la puerta, está llamando, amados hermanos, está llamando al ser humano, está llamando al joven, está llamando, amados hermanos, al adulto, a la familia, amados hermanos en el Señor, está llamando porque no quiere que se pierda, sino que todos entremos al reino de los cielos, amados hermanos en el Señor. Él le dio justa retribución a los ángeles, amados hermanos, por su desobediencia, amados hermanos, en el Señor. Y dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar, amados hermanos, en el Señor? Si hemos visto, si hemos escuchado que Cristo está a la puerta, si hemos escuchado, amados hermanos, en el Señor, que Cristo está a la puerta y viene, amados hermanos, hagamos lo posible de apartarnos del mal, amados hermanos, porque Cristo viene, amados hermanos, en el Señor, y qué cuenta le daremos y si descuidamos una salvación tan grande, dice la palabra del Señor, amados hermanos, porque si no sería en balde lo que Dios hizo, amados hermanos, en esa cruz del Calvario, amados hermanos, en el Señor. Oh Dios Todopoderoso, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, amados hermanos, en el Señor, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que los oyeron, amados hermanos, en el Señor? Él nos confirmó. Jesús dejó, amados hermanos, en el Señor dejó su trono de gloria. Él era un rey, Él es el Todopoderoso, amados hermanos. Dejó su paraíso, dejó, amados hermanos, todo y se hizo hombre, vino a la tierra por morir por nosotros, amados hermanos, en el Señor. Pero hoy en día, amados hermanos, en el Señor, ¿qué hace la gente burlándose del Señor? ¿Qué hace la gente ignorando la palabra del Señor, pensando que no va a pasar nada, amados hermanos? Pero la palabra es fiel y verdadera, amados hermanos, en el Señor. Porque aquí dice la palabra de Dios, amados hermanos, en Hebreo 2:3 dice, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, amados hermanos, en el Señor? Lo cual, habiendo sido anunciado, ¿por quién? Primeramente por el Señor. No fue contado por lo que los oyeron, amados hermanos, en el Señor. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, amados hermanos, en el Señor. Cuando Cristo vino, amados hermanos, en el Señor hizo prodigio, amados hermanos, en el Señor, señales, prodigios, diversos milagros, dice, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, amados hermanos, en el Señor. Según la voluntad el Señor nos dio, amados hermanos, en el Señor, para que nosotros seamos salvos, amados hermanos, en el Señor. Por eso dice la palabra del Señor, siguiendo a Cristo, amados hermanos, sigue a Cristo, sigue a Cristo. No te apartes, amados hermanos, en el Señor, porque Él está a las puertas, amados hermanos, en el Señor. Allá en Tito 3 dice, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites y diversos, dice, viviendo en malicia, dice, y envidia, envidia y aborrecible, dice, aborreciéndonos unos a otros. En ese tiempo, amados hermanos, en el Señor éramos eso, amados hermanos. Éramos personas que no íbamos a alcanzar misericordia. Pero por causa de Cristo Jesús, amados hermanos, dice,
porque en otro tiempo éramos mentirosos, éramos adúlteros, éramos fornicarios, éramos los más viles, amados hermanos, éramos, amados hermanos, engañador, amados hermanos en el Señor. Pero hoy que estamos en la luz, amados hermanos, éramos aborrecibles porque no estaba la luz de Dios en nuestros corazones, amados hermanos en el Señor. Pero ¿qué nos sigue diciendo la palabra del Señor, amados hermanos? Allá en Jeremías 26 nos habla la palabra del Señor, amados hermanos. En Jeremías, amados hermanos en el Señor, nos habla la palabra del Señor, amados hermanos, y dice el 26, dice, amados hermanos en el Señor, dice, y dice, y te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz en la tierra ajena, que no naciste, dice, y ella moriréis. ¿Por qué dice, amados hermanos? Porque no tenía salvación en la tierra de la cual ellos, dice, con toda el alma anhelaba volver allá y no volverá. Pero, amados hermanos en el Señor, por eso Cristo vino, amados hermanos en el Señor, vino a morir por nosotros en esa cruz del Calvario. Ya no teníamos escapatoria, amados hermanos en el Señor, pero la sangre de Cristo nos dio esa escapatoria, amados hermanos en el Señor. ¿Cómo no adorarle al Rey? ¿Cómo no exaltarle si Él es todopoderoso, amados hermanos en el Señor? Si Él nos ama, amados hermanos, ¿por qué no adorarle? ¿Por qué no exaltarle, amados hermanos en el Señor? Allá en el libro de Colosenses 3:6 nos habla, amados hermanos en el Señor, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son la ira de Dios, amados hermanos en el Señor? Vienen los hijos de desobediencia. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hay veces el ser humano dice que adora a Dios, se dice ser cristiano, hay veces se dice ser cristiano y no hace la voluntad de Dios, amados hermanos en el Señor. Por esa causa viene la ira de Dios, dice la palabra del Señor. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque dice que Él quiere obediencia, no quiere sacrificio. Los sacrificios, amados hermanos, tal vez cuando hacemos un sacrificio de ayuno, de oración, un sacrificio, Él está hablando de sacrificio, amados hermanos en el Señor, que quiere la obediencia. La obediencia más que todas las cosas, amados hermanos. Por eso dice cosas por lo cual la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en la cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Por ahora dejad también vosotros todas las cosas, la ira, dice, la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso es lo que quiere el Señor que dejamos, amados hermanos, porque hay veces hay palabras deshonestas en nuestra boca, nuestro corazón, nuestro pensamiento. Blasfemamos contra Dios, amados hermanos en el Señor. Palabras deshonestas, dice la malicia, dice de nuestra boca, amados hermanos. No mintáis unos a otros, dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, que habiendo despojado, habiendo tú alcanzado misericordia, habiendo, amados hermanos en el Señor, aceptado a Cristo, tenemos que dejar todo esto, amados hermanos. Tenemos que apartarnos del mal, tenemos que buscar verdaderamente el camino de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, volvamos a la senda antigua. Preguntad por la senda antigua, dice la palabra de Dios. Amados hermanos en el Señor,
Por eso dice la palabra de Dios que no mentamos unos a otros, amados hermanos, porque nos hacemos, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, amados hermanos en el Señor. Por eso el Espíritu Santo nos habla, amados hermanos en el Señor, que dejemos al viejo hombre, que cuando venimos a Cristo Jesús somos nuevas criaturas, amados hermanos. Y que dejemos el viejo hombre, amados hermanos en el Señor. Dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que los crió. Y dice, conforme a la imagen de Cristo. Se va renovando hasta el conocimiento de pleno, amados hermanos. No les digo que de la noche a la mañana ya seamos santos, amados hermanos, porque hay hábitos que traemos del mundo, hay pecados que traemos del mundo, hay cosas que traemos del mundo, pero con la unción y el poder del Espíritu Santo, pidiéndole al Padre, amados hermanos, seremos transformados, dice, que dejemos al viejo hombre, amados hermanos, que dejemos las malas costumbres, amados hermanos, en el Señor, y rabasó Maquén de la Basheisele, que volvamos a los pies de Cristo, amados hermanos, en el Señor, porque Cristo viene. Y Él, amados hermanos, en el Señor, que dejemos la murmuración, que dejemos, amados hermanos, la vanagloria, que dejemos, amados hermanos, el ego, el yo, que yo todo lo sé, y no es así, amados hermanos. Dejemos que Dios trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra alma. En estos últimos tiempos, amados hermanos, tenemos que despertar, tenemos que revestirnos de las armaduras de Dios, amados hermanos, porque Cristo viene pronto por su iglesia y dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor, amados hermanos en el Señor. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. ¿Quiénes no entrarán al reino de los cielos, amados hermanos? Está en la palabra de Dios en Apocalipsis. En Apocalipsis, amados hermanos, en el Señor, nos habla la palabra del Señor, amados hermanos. Dice, los que no entran al reino de los cielos, amados hermanos, procuremos buscar al Señor con mucha diligencia, amados hermanos. Hoy más que nunca que el enemigo se levanta y más que nunca las iglesias, los pastores, los evangelistas, los misioneros, hoy más que nunca los miembros, líderes de iglesia tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que aplicarnos la palabra. Y porque el Señor, amados hermanos, está a las puertas, está llamando a las naciones, está llamando a los pueblos, porque viene grandes cosas a la tierra, amados hermanos, en el Señor. Y dice la palabra de Dios, ¿quiénes no entrarán al reino de los cielos? Bienaventurados los que lavan su ropa para obtener derecho del árbol de la vida y para entrar por la puerta por la puerta de la ciudad. Dice la palabra del Señor, escuche, amados hermanos, escuche la palabra de Dios. Dice, pero los perros estarán afuera y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo los que aman y hacen mentira. Yo Jesús he enviado a mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz, linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente. Está aquí escrito, amados hermanos, en el Señor. Apártate tú que vives en el pecado, apártate tú que vives en la mentira. Es el tiempo de decir hasta aquí al enemigo. Es el momento de decir, amados hermanos, en el Señor, si usted está practicando tales cosas, de decir
Hasta aquí el Señor es bueno y que perdona al pecador, pero Él perdona al ser humano, pero aborrece el pecado, amados hermanos, en el Señor, antes que sea demasiado tarde, porque usted no sabe a dónde va a quedar su alma. Usted no sabe cuándo vendrá Cristo o cuándo vendrá la muerte por usted, a dónde pasará la eternidad. Y el Señor hoy te invita, joven niño, te invita, tú varón, varona. El Señor te invita a que vengas a sus pies, porque Él es bueno, Él es grande y poderoso. Él no quiere que te pierdas. Y dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis, amados hermanos, allí en el Apocalipsis, aquellos que adoran a la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, dice la palabra de Dios. Qué tan tremendo. ¿Cuántos ponen la mirada en la muerte? ¿Cuántos ponen la mirada en Satanás? ¿Cuántos ponen la mirada en los afanes de este mundo? Y hoy te está llamando el Padre. Hoy te dice, ven a los brazos. Ven a mis brazos, te dice el Señor. Y no importa si te hayas caído, varón, varona, mujer, no importa. Lo importante es que te reconcilies con Dios y te levantes y sigas buscando. Porque un día me decía el Señor, mientras caiga vida hay oportunidad para que tú te arrepientas, hay oportunidad para que venga a los pies de Cristo, porque ya de muerto ya no habrá. Muchos dicen, no, es que al morir ya acabó ahí. Mentira, porque el alma, el espíritu sale de tu cuerpo, sea una vida eterna o una vida de condenación eterna. Porque sí existe el infierno y el cielo, sí existe. Y Dios es tan real, amados hermanos, en el Señor. Hoy te está llamando el Señor. Hoy te llama y te llama por tu nombre. Te llama por tu nombre. Porque Él te crió y te formó en el vientre de su madre. Y te hizo vencedora, vencedor. Oh, rebélate contra el enemigo. Dile, enemigo, hasta aquí Satanás te quedó. Hasta aquí yo voy a buscar mi Creador. Yo voy a buscar el que me hizo, el que hizo los cielos y la tierra. Y yo voy a buscar aquel que me crió, aquel que me dio vida, aquel que me ofrece una vida eterna. Es el momento de rebelarse contra el enemigo Satanás. Es el momento de buscar la presencia del Señor. Es el momento de buscar a Cristo. Es el momento. Por eso hoy dice el Señor, ven, yo espero, pero que no sea demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde. Porque así como soy amor, soy fuego consumidor. Ay, Samaya Rabakendere Bashesele. Aleluya, maravilloso, mi alma te alaba, Padre, mi alma te alaba y siento tu gloria, siento tu poder en este lugar, Señor. Te pido, Señor, por aquellas almas que tienen necesidad, por aquellos que el enemigo no quiere soltar, los que están atados con grilletes y cadenas en sus manos, en sus pies, y ahora se derriban por el poder de tu palabra, por el poder de la sangre poderosa. Poderoso eres, Señor. Poderoso eres, Jesús. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor eterno, Dios todopoderoso. Aleluya. Amén y amén.